Antes de sumergirnos en la intensa historia de hoy, un pequeño recordatorio: más del 90% de nuestros espectadores ven nuestros videos, pero no están suscritos. Si disfrutas contenido como este, tómate un segundo para presionar el botón de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Y si esta historia te resulta atrapante, no olvides darle like al video. Realmente nos ayuda. Mi nombre es Emily y si alguien me hubiera dicho hace años que mi vida se desmoronaría de la forma en que lo hizo, me habría reído. Vivía lo que muchos llamarían la vida perfecta. Estaba casada con Daniel, mi amor de la secundaria. Era encantador, atento y durante años creí que compartíamos un amor irrompible. Construimos juntos un hogar hermoso y por mucho tiempo pensé que éramos verdaderamente felices. Pero ahora, al sentarme aquí y recordar cada detalle doloroso, me doy cuenta de lo ciega que fui ante las grietas que crecían en silencio bajo la superficie. Nuestra vida parecía perfecta. Daniel trabajaba como gerente senior en una firma respetable, mientras yo equilibraba mi trabajo como diseñadora gráfica freelance desde casa. Eso me permitía estar más presente para nuestros dos hijos, Sophie y Ethan. Pasábamos los fines de semana en familia, organizábamos barbacoas para amigos y tomábamos vacaciones que llenaban mis redes sociales de sonrisas y atardeceres. Pero detrás de las fotos sonrientes había una distancia creciente entre Daniel y yo, una que yo intentaba cerrar solo para encontrarme sola en el puente. Comenzó de forma sutil. Daniel empezó a trabajar hasta tarde con más frecuencia. Al principio lo descarté como dedicación y esfuerzo. Luego llegaron los constantes viajes de negocios que parecían surgir sin mucho aviso. Ponía excusas por él ante nuestros amigos y familiares, convenciéndome de que su carrera exigía sacrificios. Pero en el fondo, una pequeña voz susurraba dudas que yo tenía demasiado miedo de escuchar. Una noche, mientras doblaba la ropa, noté un aroma tenue en su camisa, un perfume que no reconocía. No era mío. Cuando lo cuestioné, se rió y lo atribuyó al abrazo demasiado entusiasta de una clienta. Su explicación fue suave, convincente incluso, y me sentí culpable por dudar de él. Pero esa voz inquietante dentro de mí se hizo más fuerte. Luego estaba su teléfono. Daniel siempre había sido abierto con su teléfono, dejándolo casualmente en la encimera de la cocina o en la mesa de noche, pero en los últimos meses rara vez se separaba de él. Empezó a ponerle contraseña, algo que nunca había hecho antes. Cuando le pregunté, me dijo que era por política de la empresa, nuevas medidas de seguridad. Una vez más, me obligué a creerle. Aún así, mis instintos no descansaban. Empecé a notar lo distante que se había vuelto emocionalmente. Nuestras conversaciones se volvieron más cortas, más transaccionales. Nuestra intimidad, antes vibrante, se redujo a gestos ocasionales y mecánicos. Evitaba el contacto visual al hablar de planes futuros y sus sonrisas rara vez llegaban a sus ojos. El hombre que había amado durante tantos años se me escapaba y no sabía cómo detenerlo. Entonces llegó la noche que destrozó por completo mis ilusiones. Daniel se había ido a otro viaje de negocios más. Esta vez decía que tenía que reunirse con clientes en Chicago, pero algo no encajaba. La forma en que empacó, cómo evitó mi mirada antes de irse, cómo salió apresuradamente por la puerta, todo se sentía ensayado. Esa noche, incapaz de dormir, estaba sentada en el sofá desplazándome sin pensar por las redes sociales cuando recibí un mensaje de una cuenta desconocida. El mensaje decía simplemente: "Mereces saber la verdad". Adjunta venía una foto de Daniel en un restaurante acogedor. Frente a él estaba sentada una mujer que no reconocía. Estaban inclinados el uno hacia el otro riendo y Daniel le sostenía la mano. Mi corazón se desplomó. Mis manos temblaban mientras miraba la imagen. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Respondí al mensaje exigiendo saber quiénes eran. La remitente se reveló como una conocida de la mujer de la foto. Su nombre era Claire y era colega de Daniel. Al parecer, su aventura llevaba casi un año. Mi estómago se revolvió al leer los detalles. Los viajes de negocio solían ser escapadas románticas. Las noches largas en el trabajo eran noches pasadas en su apartamento. Mi mundo entero se derrumbó en un instante. No lloré al principio, en cambio me quedé allí paralizada, con la mente repasando cada recuerdo, cada mentira, cada momento en el que había desestimado mis instintos. Me sentí tonta, traicionada, pero sobre todo sentí una fría determinación crecer dentro de mí. No iba a dejar que me rompiera. A la mañana siguiente, mientras él aún estaba afuera, profundicé más. Revisé nuestras cuentas bancarias compartidas, los estados de las tarjetas de crédito y las reservas de hoteles. La evidencia estaba por todas partes. Cenas, joyas, estadías en hoteles pagadas con la misma cuenta que usábamos para comprar comida para nuestros hijos. Mi corazón se rompió una vez más, pero con cada descubrimiento mi determinación se hacía más fuerte.
Hice copias de todo, capturas de pantalla, estados de cuenta, recibos. Si iba a confrontarlo, quería estar preparada, Tare, pero confrontarlo no era suficiente. Daniel no solo me había traicionado, sino que había hecho una burla de nuestro matrimonio, de nuestra familia y de todo lo que habíamos construido. Quería que sintiera el peso de su traición, quería que supiera lo que era perder todo lo que daba por sentado. Cuando Daniel regresó de su viaje, lo saludé como siempre, ocultando mis emociones tras una sonrisa forzada. Me besó en la mejilla y actuó como si nada estuviera mal. La audacia de su calma me enfureció, pero mantuve la compostura. Sabía que exponerlo en un arrebato de ira le daría ventaja. En cambio, necesitaba ser estratégica, calculadora. Durante las semanas siguientes interpreté el papel de la esposa ingenua, observándolo de cerca y reuniendo más información. Incluso me hice amiga de Claire de forma anónima en línea usando un perfil falso. Ella era jactanciosa, compartiendo detalles privados que pintaban un cuadro aún más claro de su aventura. Creía que Daniel planeaba dejarme pronto por ella. Fue entonces cuando comprendí la magnitud total de su engaño. No solo estaba teniendo una aventura, estaba construyendo una vida paralela, una en la que yo y nuestros hijos éramos prescindibles. No podía permitir que destruyera nuestra familia tan fácilmente. Mi venganza tenía que ser precisa y sabía exactamente por dónde empezar. La empresa de Daniel se enorgullecía de su estricto código de ética. Las relaciones en el lugar de trabajo, especialmente las que involucraban a subordinados, eran motivo de despido inmediato. Claire no era una colega cualquiera, era una pasante a la que él supervisaba. La política de la empresa era clara respecto a relaciones de esta naturaleza. Solo necesitaba asegurarme de que la información correcta llegara a las personas correctas. Compilé la evidencia meticulosamente. Capturas de pantalla de mensajes de texto, fotos, estados de cuenta bancarios, incluso el manual de políticas de la empresa con las secciones relevantes resaltadas. Creé una cuenta de correo anónima y redacté una carta dirigida al Departamento de Recursos Humanos de la empresa. Adjunté todo cuidando de ocultar mi identidad para evitar cualquier represalia legal. El correo fue enviado tarde en la noche. Mi corazón latía con fuerza al presionar enviar, sabiendo que para la mañana siguiente la primera ficha de dominó caería. Pero mi plan no terminaba ahí. En casa continué con mi actuación de ignorancia. Mientras tanto, consultaba en silencio a un abogado de divorcio y aprendí que en nuestro estado la infidelidad tenía implicaciones significativas en la pensión alimenticia, la división de bienes e incluso los arreglos de custodia. Cada paso que daba estaba calculado para proteger a mis hijos y asegurar nuestro futuro. Días después, Daniel llegó a casa visiblemente alterado. Dijo poco durante la cena, apenas tocó su comida. Le observé retorcerse, fingiendo preocupación mientras se frotaba las sienes y suspiraba con fuerza. Entonces su teléfono sonó y se excusó para ir al estudio. A través de las paredes delgadas escuché fragmentos de la conversación, palabras como investigación, violación de políticas y recursos humanos. La empresa había iniciado una investigación formal sobre su relación con Claire. Su fachada cuidadosamente construida comenzaba a resquebrajarse. Aún así, Daniel no tenía idea de que yo estaba detrás de todo. Lo que Daniel no sabía era que Claire, en su pánico, había empezado a contactarme a través de mi perfil falso en línea, desahogando sus miedos. Hablaba de cómo Recursos Humanos la había citado para interrogarla, de cómo Daniel prometía arreglarlo todo y de cómo temía perder su pasantía. No tenía idea de que me estaba dando más munición. A medida que la investigación avanzaba, Daniel se volvía más distante, consumido por sus problemas en el trabajo. Pasaba horas al teléfono con su abogado tratando de salvar su carrera. Nuestro hogar, antes lleno de risas y cenas familiares, se volvió inquietantemente silencioso. La tensión era sofocante, pero yo permanecía tranquila, continuando la recolección de cada nueva pieza de información. Finalmente llegó el día en que Daniel recibió la notificación oficial de su suspensión con miras a despido. Su carrera, antes prometedora, pendía de un hilo. Podía ver el miedo en sus ojos al darse cuenta de la gravedad de su situación, pero esto era solo el comienzo. Aún no había terminado. Tras la suspensión de Daniel, el ambiente en nuestro hogar cambió por completo. El hombre que antes caminaba con confianza ahora se paseaba nervioso, mordiéndose las uñas y evitando mi mirada. Lo veía desmoronarse día tras día, revelando más de su debilidad. Era la sombra del hombre que una vez conocí y aún así seguía sin saber que la persona que movía los hilos detrás de su miseria estaba justo frente a él, bajo el mismo techo, compartiendo la misma mesa.
Mientras su mundo profesional se derrumbaba, yo trabajaba en silencio en la siguiente fase de mi plan. Quería asegurarme de que cuando finalmente lo confrontara no hubiera escape ni espacio para excusas o manipulaciones. No solo buscaba venganza, estaba reclamando mi dignidad, mi futuro y, lo más importante, el bienestar de nuestros hijos. Claire también se hundía cada vez más en el pánico. Había sido puesta en licencia mientras duraba la investigación y, aunque intentaba comunicarse con Daniel para obtener tranquilidad, él comenzó a alejarse de ella. Sus mensajes se volvieron más cortos, más fríos. Intercepté muchas de sus conversaciones a través del perfil en línea que había usado para hacerme su amiga. Era casi poético ver cómo su relación se desmoronaba bajo la presión que yo había orquestado. Por esa época me reuní nuevamente con mi abogada, revisamos cuidadosamente cada documento que había reunido. En nuestro estado, la mala conducta marital tenía consecuencias serias en los procedimientos de divorcio, especialmente cuando implicaba el uso de bienes conyugales para una relación extramatrimonial. Mi abogada me aseguró que los acuerdos financieros y de custodia probablemente serían a mi favor si continuaba construyendo mi caso de forma meticulosa. También comencé a grabar mis interacciones con Daniel. Su comportamiento frío, sus llamadas nocturnas, sus transacciones financieras, todo quedó documentado. No iba a dejar ningún espacio para que tergiversara la narrativa cuando llegara el momento. A pesar de la tormenta que se cernía sobre él, Daniel seguía manteniendo una fachada de normalidad cuando interactuaba con amigos o familiares. Quería proyectar la imagen de un hombre trabajador enfrentando circunstancias desafortunadas en el trabajo. Pocos sabían que su caída era autoinfligida y que la verdad eventualmente saldría a la luz. Pasaron semanas y la investigación en su empresa llegó a su conclusión. Daniel fue citado a una reunión final donde fue oficialmente despedido por violar las políticas de la empresa. Su reputación quedó destruida. Su prometedora carrera, construida a lo largo de años de duro trabajo, había desaparecido. Lo vi regresar a casa esa noche derrotado, con los hombros caídos, sus ojos estaban vacíos, se sentó en el sofá en silencio mirando a la nada. Durante días después de su despido, Daniel apenas habló, se encerraba en su estudio haciendo llamadas frenéticas a cazatalentos tratando de encontrar un nuevo empleo, pero la noticia de su despido ya se había difundido en los círculos profesionales. Su nombre ahora estaba asociado con el escándalo y nadie quería correr el riesgo de contratarlo. Luego llegó la presión financiera. Sin su ingreso, nuestro estilo de vida lujoso ya no era sostenible. Las vacaciones costosas, los autos de lujo, la matrícula de escuelas privadas para nuestros hijos, todo se volvió de repente imposible de mantener. Yo ya me había preparado para esto. Mi trabajo freelance me permitía mantenerme a mí y a los niños, y con la evidencia financiera que había reunido sabía que el tribunal se aseguraría de que Daniel cargara con el peso de sus acciones. Una noche, mientras estábamos sentados a la mesa en un silencio tenso, Daniel finalmente se quebró. Su voz era baja, temblorosa. Emily, he cometido errores, sé que te he fallado, quiero arreglar esto por nuestra familia. Su repentina muestra de arrepentimiento quizá habría funcionado meses atrás, pero ahora era demasiado tarde. Lo miré a los ojos y hablé con calma. Errores, Daniel, esto no fue un error. Un error es olvidar un aniversario. Un error es decir algo hiriente en un momento de ira. Lo que tú hiciste fue una elección repetida durante más de un año. Él bajó la mirada, incapaz de sostenerme la vista. Por primera vez vi un miedo genuino en sus ojos. No miedo a perderme a mí, sino miedo a perderlo todo. Me levanté de la mesa con el corazón latiendo con fuerza, pero la voz firme. Ya he hablado con un abogado, pronto recibirás los papeles del divorcio. Y Daniel, lo sé todo, cada hotel, cada cena, cada mentira, guardé los recibos. Su rostro se volvió pálido. Emily, por favor no hagas esto, piensa en los niños. Estoy pensando en los niños, respondí con firmeza, precisamente por eso hago esto. Merecen algo mejor que un padre que tira a su familia por placeres baratos, y yo merezco algo mejor que un esposo que miente y engaña. Daniel intentó discutir, pero sus palabras se apagaron. Sabía que no tenía defensa. La montaña de evidencia que yo tenía era abrumadora y no tenía idea de cuánto había reunido realmente. La semana siguiente presenté la demanda de divorcio. Los procedimientos judiciales avanzaron con rapidez gracias a la solidez de mi caso. El juez me otorgó la custodia principal de Sofía y Ethan, la propiedad total de nuestra casa y una parte significativa de los bienes restantes de Daniel. También se le ordenó pagar manutención infantil y pensión conyugal. La carga financiera fue aplastante para él, pero se la había causado él mismo.
La noticia de nuestro divorcio y el escándalo que lo rodeaba se difundió rápidamente entre amigos, familiares y la comunidad. La imagen cuidadosamente construida de Daniel como el esposo y padre perfecto se hizo añicos. Claire, por su parte, desapareció por completo del panorama, perdió su pasantía y se mudó fuera del estado, incapaz de enfrentar la humillación. En cuanto a mí, sentí una extraña sensación de paz cuando el polvo se asentó. Había pasado tantas noches sin dormir, atormentada por su traición, pero ahora era libre, libre para reconstruir mi vida en mis propios términos, libre para criar a mis hijos en un hogar lleno de honestidad y amor, libre de la sombra de un hombre que me había dado por sentada. Pero incluso mientras intentaba avanzar, la caída de Daniel no había terminado. La fase final de mi venganza aún se estaba desarrollando, una que aseguraría que nunca olvidara el precio de su traición. Incluso después de que el divorcio se finalizó, Daniel intentó desesperadamente reconstruir su vida, pero su caída fue más pronunciada de lo que incluso yo había imaginado. La noticia de su despido se extendió por toda su red profesional y las ofertas de trabajo nunca llegaron. Su reputación estaba en ruinas, no solo por la aventura, sino por lo públicamente que se había desmoronado todo. Pero mi último movimiento no tenía que ver con su carrera, tenía que ver con su reputación en la misma comunidad donde antes había tenido tanto orgullo. A Daniel siempre le había gustado ser admirado, el vecino generoso, el padre involucrado, el profesional respetado. Asistía a eventos benéficos, funciones escolares y reuniones comunitarias como una celebridad local. Sabía exactamente dónde residía su mayor orgullo y dónde la herida más profunda dolería. Después del divorcio, compartí en silencio la verdad con amigos cercanos y miembros de la comunidad que siempre nos habían apoyado. Nunca hablé con ira ni amargura, simplemente conté la verdad con calma y con pruebas cuando fue necesario. Las personas que antes lo admiraban comenzaron a verlo por quien realmente era. Las invitaciones a eventos dejaron de llegar, los amigos en común se distanciaron. Incluso en las funciones escolares de nuestros hijos, Daniel se sentaba solo, incómodo bajo las miradas silenciosas y los susurros a su alrededor. Claire intentó contactarlo nuevamente después de meses de silencio, pero para entonces Daniel no quería saber nada de ella. Ella le había costado todo y ahora era solo otro recordatorio de su destrucción. La fantasía que una vez construyó con ella se había derrumbado por completo. Mientras tanto, yo me concentré en sanar y reconstruir. Mi negocio creció con fuerza. Volví a conectar con amigos que había descuidado durante mis años de apoyo ciego a la carrera de Daniel. Sophie y Ethan se adaptaron mejor de lo que esperaba y con terapia poco a poco recuperaron la estabilidad. Me aseguré de que nunca sintieran todo el peso de lo ocurrido, protegiéndolos de las partes más feas de los errores de su padre. Irónicamente, Daniel terminó teniendo que vender su auto de lujo y mudarse a un pequeño apartamento. La vida que una vez presumió había desaparecido. Sus trajes caros fueron reemplazados por ropa económica. Su apariencia antes impecable ahora se veía descuidada y cansada. Ocasionalmente, cuando venía a recoger a los niños, apenas lo reconocía. Evitaba mi mirada hablando solo lo necesario. Una tarde lluviosa, meses después de todo, finalmente rompió el silencio entre nosotros. De pie en el porche de mi casa, su voz era débil. Emily, sé que no merezco nada de ti, pero quiero que sepas que me arrepiento de todo. Arruiné mi vida, nuestra familia y sé que nunca podré arreglar lo que rompí. Por un momento casi sentí lástima por él, pero luego recordé cada noche sin dormir, cada mentira, cada momento en el que dudé de mi propia cordura por su traición. Respondí con calma: Daniel, el arrepentimiento no borra lo que hiciste, el daño está hecho, tomaste tus decisiones, ahora vives con ellas. Él asintió derrotado y se alejó bajo la lluvia. Al cerrar la puerta detrás de él, sentí una paz abrumadora, no porque lo hubiera destruido, sino porque había recuperado mi vida sin rebajarme a su nivel. Mi venganza no fue ruidosa ni dramática, fue paciente, calculada y, lo más importante, completa. Daniel viviría cada día sabiendo que sus decisiones le habían costado todo y yo viviría cada día sabiendo que había sobrevivido más fuerte que nunca.